Solo puedes mirar por la mente, no con los ojos. Les voy a dar 3 segundos para que puedan mirar con la mente, intensamente. Y vamos a abrir los ojos en 3, 2, 1. Esto era lo que estaba proyectado en la pantalla. ¿Quién de ustedes lo adivinó? ¡Ay! Tenemos clarividentes en la sala. Seguramente muchos de ustedes, cuando recibieron esta instrucción, pensaron: Cintia, ¿qué nos estás pidiendo? ¿Cómo puedo ver algo con los ojos cerrados? Bueno, yo hoy quiero contarles acerca de una persona que sí pudo hacerlo. Una mujer que aprendió a ver con la lengua. Y a esta mujer la vamos a llamar la paciente M. Y esta mujer a los 25 años sufrió un ACV. Y lamentablemente en este ACV se dañó la parte de la corteza visual de su cerebro que se encuentra en todos nosotros en la parte posterior de nuestro cerebro. Esa parte se dañó y por lo tanto ella lamentablemente perdió la capacidad de ver. 5 años después encontró su misión y se convirtió en una monja. Y su misión, además de ser monja, era abrazar y trabajar con aquellas personas que sufrían de su misma discapacidad, que sufrían discapacidad visual. Y pasó prácticamente 30 años viviendo en la oscuridad. Hasta que un día recibió una llamada que le cambiaría la vida para siempre. Recibió una llamada de este investigador. La persona que ustedes ven aquí se llama Dr. Paul Bach-y-Rita. Y en el 2007, él estaba comenzando a liderar un estudio que realmente pareciera sacado de una película de ciencia ficción. Ellos desarrollaron un dispositivo que se llamaba el Brain Port o el puerto cerebral. Y era revolucionario, y aquí ven el Brain Port, era revolucionario porque en personas que han perdido la visión, la corteza visual no funciona, no puede interpretar los destellos de luz. Sin embargo, el doctor Bach-y-Rita, al desarrollar este dispositivo, permitía que esa cámara que ustedes ven en la frente recibiera la luz, los estímulos a través de la cámara, y esa cámara enviaba impulsos eléctricos a la lengua. Esa paleta blanca que ustedes ven en la foto, ella debía colocarla en su lengua. Y de a poco, increíblemente, ese cerebro comenzó a reorganizarse. De manera de que a pesar de que no tenía ojos para ver, podía ver con la lengua. Y cuando yo conocí esta historia, que no es de una película de ciencia ficción, sino que es una historia real, recordé la cantidad de pacientes con quienes he trabajado. Personas que han salido adelante después de tener un infarto. Personas que estando en coma se despertaron recordando memorias que ellos creían se habían borrado. Inclusive
conocí una paciente a quienes le retiraron el hemisferio izquierdo, donde están las estructuras relacionadas con el habla. Debido a su epilepsia, dijeron, tenemos que extirparte el hemisferio izquierdo. Y los doctores estaban preocupados porque decían, si le quitamos el hemisferio izquierdo, donde están las estructuras del habla, cuando esta persona se despierte, ¿qué va a pasar? No va a poder hablar y tampoco va a poder entender lo que le vamos a decir. Pero ¿saben qué fue lo que pasó con ese paciente? 2 semanas después podía hablar y podía entender absolutamente todo lo que le decíamos. Pero por otro lado, también me he encontrado con personas que debido a un diagnóstico, debido a una crianza negligente o violenta, debido quizás a un divorcio o a una mala decisión, sienten que eso forma parte de su identidad y su historia está marcada en piedra. ¿Conocen a alguien así? Y hace muchos años, cuando todavía no conocíamos mucho acerca del cerebro humano, pensábamos que el cerebro era una especie de banco de cemento fresco. Imagínense una vereda que está en plena construcción y caen las hojas, marcan la vereda, pasa un perrito o un gatito, marca la pata y empieza a haber viento, hace calor y ese cemento se va endureciendo hasta que llega un punto en que está completamente duro. Hace algunos años pensábamos en el cerebro humano como ese banco de cemento, que nacía fresco, blandito, y después con el tiempo, en la adultez, se endurecía y no había manera de cambiar. Sin embargo, ahora que tenemos una mejor tecnología y conocemos más el cerebro, sabemos que en realidad el cerebro se parece más a la arcilla. Y la arcilla es sumamente moldeable. Tarda más en secarse y se adapta a cualquier movimiento o a cualquier molde donde yo la coloco. Y esto viene a traer una nueva luz a la manera en que nosotros vemos el cerebro. Porque comenzamos a darnos cuenta de que cada uno de nosotros tiene el poder de moldear su cerebro, sin importar la edad. Sabemos que el cerebro puede cambiar de diferentes formas, tengamos 5, 20 o 90 años. Y eso es algo que nosotros denominamos neuroplasticidad. Y esto no es una teoría, es un hecho biológico comprobado que nos demuestra que el cerebro humano tiene la capacidad de adaptarse, de reorganizarse y de regenerarse a pesar del trauma, a pesar de un accidente, a pesar del dolor, a pesar de un diagnóstico. Y la neuroplasticidad como tal ocurre de 4 formas distintas. Número 1, generando nuevas neuronas. Número 2, generando nuevas conexiones neuronales. Número 3, fortaleciendo conexiones neuronales que ya existen. Y finalmente, debilitando o eliminando algunas neuronas o algunas conexiones neuronales. Porque nuestro cerebro es una gran máquina de ahorrar energía y ahorrar espacio. Y en segundo lugar, el proceso de la neuroplasticidad está dividido en 2. Tenemos la neuroplasticidad inicial,
que ocurre de los 0 a los 28 años más o menos y que ocurre de forma súper rápida, casi diríamos hasta automática. ¿Quién aquí, levante la mano, tiene 28 años o menos? No estoy pensando en quién se autopercibe de menos de 28 años, ¿sí? ¿Quién tiene, según el DNI, menos de 28 años? A ver, no vi las manos. El resto de nosotros, mirémoslos con envidia. Vamos, mírenlo. Sí, el colágeno, ¿cierto? Sí. El resto de nosotros, los mortales, estamos en la segunda etapa de neuroplasticidad, que es la neuroplasticidad adulta, en donde yo tengo que intencionar que ocurra la plasticidad. Y cuando yo entiendo que cada pensamiento potencia una red neuronal específica, cuando entiendo que cada emoción, sea cual sea, genera una especie de sinfonía química en mi sistema nervioso, cuando entiendo que cuando decido implementar un hábito de forma constante, de alguna manera le doy más energía, más combustible a una red neuronal y debilito otra. Ahí es cuando nosotros entendemos que somos arquitectos de nuestro propio cerebro. Y esto es maravilloso, pero nos da una gran responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos respirado hasta 10 para no reaccionar y responder? ¿Cuántas veces has hecho una pausa y te has dado una palmadita en la espalda felicitándote por lo que hiciste hoy, así sea algo sumamente pequeño? Haciendo esto, de alguna manera estás favoreciendo la energía entre redes neuronales que tiene que ver con tu autoestima, con tu autoconcepto, y debilitando aquellas que tienen que ver con el autosabotaje. Y también cuando decides, por ejemplo, darle prioridad al descanso, tener una buena higiene del sueño o priorizar el movimiento, de alguna manera estás encendiendo una linterna en un cuarto oscuro. Y esto es maravilloso, porque podemos ver al ser humano, pero nos podemos ver a nosotros mismos con más compasión, con más paciencia, con más tolerancia. Ahora, hay algo muy curioso. Cambiar no es tan difícil. ¿Saben qué es lo difícil? Lo difícil es creer que podemos hacerlo. No sé si le has pasado alguna vez. A mí me pasa muchas veces. Que estás en el espejo arreglándote para salir a la universidad, o al colegio, o al trabajo, y te miras al espejo y dices, ya está, ya es demasiado tarde. Claro que sí. O, si siempre fue así, ¿para qué voy a cambiar? O quizás has escuchado a alguien que dice, tengo 70 años, no voy a cambiar. Y ahí es cuando comenzamos a darnos cuenta de que la narrativa, el diálogo interno que nos repetimos todo el tiempo, es en realidad el obstáculo para que nosotros podamos cambiar. La mala noticia, siempre vamos a encontrar una razón para no querer hacerlo. La buena noticia, si tienes un cerebro en tu cráneo, tienes la capacidad de cambiar. Cuando pensamos en esta capacidad de neuroplasticidad, en el área de neuropsicología hemos descubierto que existen ciertas ventanas de plasticidad.
Son ventanas en donde gracias a mis actitudes, a mis pensamientos, a mis acciones, el cerebro dice, listo, vamos a cambiar. No me gusta tanto, pero vamos a cambiar. Y hoy quisiera terminar dándote 3 pasos para poder potenciar la aparición de estas ventanas de plasticidad, de acuerdo a la evidencia, y que tienen que ver con cosas que son simples, pero que son muy potentes para tu cerebro. El primero, observa lo que piensas. La conciencia de analizar qué estoy pensando, qué me estoy repitiendo en este momento, hace que nuestra corteza cerebral, específicamente la corteza prefrontal que tiene que ver con el razonamiento y la autogestión y el autocontrol, diga, hey, amígdala, calma, no te está persiguiendo un tigre, vas a sobrevivir. Pero para poder hacer esto, yo necesito interrumpir el circuito. Y como han escuchado durante el día de hoy, en el mundo en que vivimos, es bastante complejo el interrumpir el circuito, porque yo necesito eliminar el ruido. Y cuando hablo de ruidos, no hablo del ruido de la autopista que tenemos al lado, ni del teléfono que suena. Estoy hablando del WhatsApp que tengo que contestar inmediatamente. Estoy hablando de la cadena de pensamientos constantes que no me deja, o de ese látigo que saco de manera invisible. Y cuando salgo de una reunión o cuando salgo de una discusión, digo, yo le hubiese tenido que decir esto porque resulta que... Tenemos que interrumpir el circuito. ¿Cómo? Haz una pausa. Nadie lo va a hacer por ti. ¿Cómo se ve una pausa? Respirando. Como hizo Ian hace unos minutos. Quedándote 5 minutos más en la ducha, con la mascarilla en el pelo. Y analizando y diciendo, ¿por qué me tomé esto tan personal hoy si ni siquiera dijeron mi nombre? ¿Por qué estoy tan tensionada? ¿Por qué estoy tan contracturado? Y ahí empezamos a escuchar lo que el cuerpo nos dice. Y analizando el por qué. Como digo con mis pacientes y con mis clientes, pelando la cebolla, sacando las capas y preguntándonos por qué. ¿Por qué? Y finalmente, practica lo nuevo. La repetición es el lenguaje que el cerebro utiliza para fortalecer eso que estás aprendiendo. 3 pasos que puedes implementar a partir de hoy. Desde el 2007, el doctor Paul Bach-Rita ha cambiado la vida de miles de personas gracias al BrainPort, gracias a esa tecnología. Pero quizás, como ya se habrán dado cuenta, esta charla de hoy no tiene que ver solamente con la experiencia que tuvo la paciente M. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Con aquella persona que se separó y piensa que no tiene esperanza, que quizás nadie la va a querer. O quizás alguien que ha recibido un diagnóstico complejo y dice, el cuarto está demasiado oscuro. O para aquellos que simplemente no tienen fuerza para seguir continuando. La buena noticia es que cuando intencionamos lo que hacemos todos los días, podemos encontrar esperanza. Podemos salir de nuestra zona de confort confiando en que ahí va a estar el aprendizaje, el crecimiento. En otras palabras, podemos ver con la lengua. Porque al final,
tu cerebro, mi cerebro, no está roto. Simplemente lo que necesita es que lo conozcas un poco más, que tengas paciencia, que te hables bonito y que te permitas mirar la vida y vivirla de una forma totalmente distinta. Muchas gracias. Cynthia Hurtado Müller.